Esto es De Penalista a Penalista. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Antonio Elbuerne. Yo soy Paula Cruz. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy tenemos un episodio especial. Nos acompaña la maestra Rocío Chón Velázquez. Ella es jueza de control en el estado de Oaxaca, pero además en este momento está siendo candidata para ser magistrada del Tribunal Colegiado en materia penal y del trabajo en el estado de Oaxaca. Así que no queda nada más que darle la bienvenida a la maestra Rocío. Hola, mucho gusto. Agradezco el espacio y la oportunidad que me brindan para poder estar aquí platicando con ustedes. Un gusto, maestra Rocío. Yo quiero comenzar este espacio preguntándole por quién es la maestra Rocío Chón, pero académicamente hablando. Ok, perfecto. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Del 2000 al 2005 estudié la licenciatura, como es creo que tradición de muchos de los estudiantes de la Facultad de Derecho, de la UAPJO. En el 2003, cuando iba yo en tercer año, empecé a hacer prácticas en los juzgados penales. Y creo que desde ahí nació la inquietud y el amor por la materia penal. A lo largo del tiempo que estuve estudiando, que fue del 2003 al 2005, fui meritoria en distintos juzgados de materia penal del centro, que estaban aquí en Ixcotel, también en Ejutla, y posteriormente se me brinda la oportunidad de ingresar a trabajar como notificadora. Posteriormente estuve de secretaria judicial. De secretaria judicial estuve 10 años. Y yo creo que esa es la parte donde debo hacer como que mayor énfasis del por qué tardé tanto de secretaria judicial y posteriormente doy el salto como jueza. Y sin duda creo que esto solo se justifica si tenemos en cuenta pues algo que ahora sé, ¿no? y exploro con mucha más profundidad, el tema de la perspectiva de género. Yo también soy mamá y creo que ya también de eso he hablado. Ingreso a laborar en el 2006, me convierto en mamá en el 2008 y posteriormente se me dan oportunidades para ingresar como jueza. Sin embargo, en ese momento yo tenía muy claro que tenía una función muy, muy grande, que era cuidar a mi hijo y pues dedicarme pues casi entre él y el trabajo, pues no había mayor margen de moverme. Posteriormente tengo a mi segunda hija y pues la responsabilidad se vuelve aún mayor. Y yo creo que el momento en que Rocío decide romper su comodidad es cuando me cambian. Me cambian y me mandan al área de visitaduría. ¿Y por qué tuve la necesidad a lo mejor de romper esa comodidad de secretaria? Porque siempre había estado yo en el centro. Pero visitaduría, les cuento que tienes que andar en las regiones del estado practicando visitas a los juzgados. Y mi bebé estaba muy pequeña. Incluso yo todavía estaba en el periodo de lactancia. Entonces mi desesperación era enorme, porque no podía yo andar con una niña por todas las regiones del estado. En ese momento me apoyan y me cambian al juzgado penal de Etla. Entonces seguía estando lo mismo, todo el día no podía ver a mi hija, entonces sale un curso para formación de jueces y nos separaban del cargo. Entonces yo no tomé la decisión de ser jueza porque yo quisiera ser jueza y tengo que confesarlo, sino más bien fue la necesidad de pasar tiempo con mi hija. Entonces me metí al curso y culminé el curso y posteriormente pues sale la convocatoria para ser jueza y es que concurso para ser jueza y de ahí pues ya me tocó estar en las regiones de la Sierra Norte, de la Cañada, pero aquí en esos juzgados la sede estaba en la ciudad de Oaxaca. Entonces para esto pues yo tenía algo muy claro, que si era jueza tenía que conocer el contexto de mi estado. Entonces desde que fui nombrada como jueza yo me dediqué a recorrer las regiones en las que yo estaba. A pesar de que la sede física de mi juzgado estaba aquí en la ciudad de Oaxaca, me trasladé a Cuicatlán, a Teotitlán, a Huautla. Y actualmente pues estoy en la región Sierra Sur, en Sola de Vega, y donde hago el mismo ejercicio. A pesar de que el juzgado está en el centro, es decir, en la villa de Sola de Vega, también me traslado a otras comunidades. Eso sería en cuanto a mi formación como jueza. A lo largo del periodo que me desempeño como jueza, sin duda, pues también tengo que estar actualizada. Y aquí, pues también actualizada, teniendo en cuenta ya la doble tarea que tengo de ser mamá, de ser jueza,
me volví autodidacta. Tengo 2 maestrías. La primera, me ayudó mucho la herramienta de las nuevas tecnologías, ¿no? De que pueda hacer, que hayan plataformas, que pueda ser, ¿no?, en línea, ¿no? La segunda maestría igual fue un tema algo híbrido, habían clases presenciales y otras a distancia, porque algunos ponentes pues eran del interior de la República y otros también de Italia, ¿no? Porque esta fue una maestría en Derecho Judicial. Y también a lo largo de mi carrera, pues he tomado distintos cursos en la misma modalidad a distancia, otros de manera presencial, a través de las diversas universidades, ¿no? Esto para compaginar todas estas labores. Pues maestra Rocío, yo creo que es una persona experta, ¿no? Como siempre nosotros, el maestro José Antonio y yo decimos, el derecho y también el derecho penal es un arte de nunca acabar. Siempre hay que estar en constante aprendizaje, sin embargo, pues podemos advertir que usted tiene una base sólida en cuanto a la capacitación. Y por eso yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué decidió ser candidata a magistrada? Excelente pregunta. Sin duda, también aquí creo que hay una parte que me salté. A lo largo de la carrera judicial que tengo al interior del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, como yo les comenté, concursé para ser jueza y también al interior se han lanzado distintas convocatorias para ser magistrada, es decir, esta no es una decisión que yo haya tomado en este momento. Tengo una aspiración y creo que por eso es que me he capacitado profesionalmente, porque sé que aspirar a un cargo de magistratura requiere de mucho mayor compromiso como el juez, porque la función que voy a tener ahí es distinta. Es la última instancia que tienen los ciudadanos para que se les garantice sus derechos. Es decir, cuando no han tenido una respuesta favorable con un juez, es que acuden precisamente a una distinta instancia para que se les garantice este derecho. Entonces, en este caso se abre la posibilidad ahora para concursar como magistrada en materia federal y sin duda pues la tomé, porque no es una decisión de ahorita. Siempre he concursado ahora sí que en las convocatorias que al interior del Estado se han lanzado para la magistratura. Maestra, estamos nosotros también como pues proyecto académico, tenemos el compromiso de informar o de ser un canal de información para la ciudadanía, para poder entender este nuevo proceso de evolución del derecho mismo. Me gustaría preguntarle, porque quiero que quede muy claro, a través de un ejemplo nos podría ilustrar cuál sería el trabajo que usted desempeñaría en un caso práctico en el cual ojalá y nunca nos estemos nosotros siendo parte de esto, pero como vivencia, porque habrá personas que tengan algún familiar que esté periodo de la libertad o que hayan sido víctimas en alguna circunstancia. Entonces, ¿cómo impactaría el trabajo de usted pues en la vida de todos nosotros como ciudadanos? Ok, perfecto. Siempre lo he comentado que para ser un buen juez no solo se necesita tener una excelente formación académica. Nosotros tenemos que ser conscientes de que tomamos decisiones que afectan seres humanos al igual que yo, ¿no? Que tienen un proyecto de vida y que esa afectación sin duda va a tener una consecuencia. Las leyes por algo están diseñadas de manera abstracta y al momento en que nosotros la aplicamos tenemos que tener en cuenta el contexto en el que vivimos. En este caso, soy una persona que conoce del contexto que vivimos en nuestro estado y en qué cambiaría que la visión que yo tengo no solo es formada desde el derecho, sino sobre la realidad que viven día a día las personas. Hay muchas figuras jurídicas que están encaminadas precisamente a atender esas situaciones. Sin embargo, a veces no se les da el alcance que debería porque desconocemos ese contexto. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema del estado de necesidad justificante, el tema de la legítima defensa, que podemos advertir que son figuras que la legislación lo establece. Sin embargo, a veces en la práctica tenemos cierta dificultad para hacer uso de manera adecuada de esas figuras. El tema de las medidas cautelares también. Creo que las medidas cautelares tienen fines procesales y también debemos de tener en cuenta el contexto
en el cual se está llevando el proceso, las personas a quienes se las estamos aplicando, la perspectiva de género, la perspectiva de infancia, la perspectiva de discapacidad, el tema de los derechos indígenas. Sin duda creo que son muchísimos temas que pudiéramos decir en la mesa y que pudiéramos advertir que pudieran tener un impacto en las personas. ¿Qué es lo que haría la diferencia? Que si yo soy una persona que al tomar decisiones tengo en cuenta todas estas situaciones. Mucho hablamos de sensibilidad y yo creo que eso a veces nos hace falta a los jueces. Tener la sensibilidad de las decisiones que estamos tomando no pueden ser de ninguna forma cuadradas, ¿no? Yo creo que eso sería la diferencia. Muchas gracias. Como última pregunta para cerrar el tema de la candidatura, me gustaría que nos explicara cómo podemos localizarla en la boleta. Ok, bien, yo estaré apareciendo en la boleta color rosa y aparezco bajo el número 04, viene por enlistado en apellidos. Yo me apellido Chon Velázquez Rocío. Entonces yo los invitaría a buscarme en la boleta rosa y a marcar el número 04. Le agradecemos mucho, maestra. Y pues bueno, también el motivo de esta reunión es hablar de un tema muy importante, es hablar de la infancia en contacto con el sistema de justicia. Y yo quisiera comenzar con una pregunta base para que después usted tome pues, el control de la charla. Okay. Pero la pregunta base sería, ¿qué es una infancia? Porque, digo, en la jerga común entendemos como infancia a los niños y niñas. Sin embargo, pues también sabemos que hay grupos etarios, o sea, a partir de qué momento se entiende que una persona es un niño o niña y hasta qué momento. Ok, gracias. Sí, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que niño es todo ser humano menor de 18 años. Sabemos que pues, también a veces hablamos de niñas, niños y adolescentes. El término adecuado para referirnos es hablemos de infancia. Cuando yo me refiera a infancia, estoy hablando de un ser humano menor de 18 años de edad. Muchas gracias por esa respuesta, esa aclaración. Me gustaría preguntarle a usted, y evidentemente ya entrando en materia, ¿cuál es el fundamento o cuál es o qué entramados ha tejido la Corte respecto de esta perspectiva de infancia ahora? Ok, bueno, creo que la pregunta es bastante amplia porque tenemos un entramado bastante amplio y no solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también la Corte Interamericana, ¿no? Tenemos una Convención sobre los Derechos del Niño y esa tiene un comité que interpreta precisamente las normas que ahí establece y me parece que hay 26 observaciones generales que van desmenuzando esta situación. Aquí yo creo que tiene que ver con el derecho a la igualdad. Me gusta siempre abordarlo por el tema de la igualdad, reconociendo pues que no todos estamos en una condición de igualdad. Cuando hablamos de infancia, nosotros debemos diferenciar o tener presente las características que revisten a la infancia que las hacen diferente de los adultos. Y por eso cuando nosotros hablamos de infancia en contacto con el sistema de administración de justicia, voy a hablar de manera muy general porque puede ser en el ámbito penal, en el ámbito familiar, ¿no? Tenemos que tener presente estas características y a partir de eso hacer una justicia adaptada. Pero para que podamos hacer una justicia adaptada, debemos de tener conocimiento de las características mismas de la infancia. En ese sentido, vamos a recordar un poco las visiones que a lo largo de la historia se han tenido respecto de esta. Es decir, en la antigüedad se tenía una visión indiferente. ¿Qué quiere decir? Que se desconocía que pues la infancia tiene características y necesidades propias, se les trataba como adultos. Después viene la visión tutelar, donde se concibe a la infancia como objeto de la familia. Fíjense qué delicado, ¿no? Entonces, los adultos éramos los que tomábamos decisiones por ellos, los que opinábamos por ellos, ¿no? Y finalmente se da un paso a la visión de derechos. Y esto es la base de todo. Recordemos que la infancia es un ser humano, y al ser un ser humano tiene los mismos derechos que nosotros, pero como se encuentra en un proceso de desarrollo, tiene derechos específicos para garantizar precisamente las características de la infancia. Y estos vienen regulados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí es importante tener presente que la Convención establece 4 principios fundamentales para garantizar todo el entramado que éste tiene. El principio de igualdad y no discriminación,
el principio de desarrollo y supervivencia, el principio de interés superior de la infancia y el derecho de participación. Cada uno de estos principios están entramados en sí con la finalidad de garantizar precisamente de manera plena los derechos de la infancia. En ese sentido, para que exista una participación adecuada de la infancia dentro de un proceso, nosotros debemos tener ciertos aspectos presentes, ¿no? Mismas las características de la infancia, es decir, ¿qué es lo que los hace diferente de un adulto? Y en eso tenemos que entender que pues, se trata de un ser humano en desarrollo, ¿no? Las características del pensamiento humano, ¿no? Aquí voy a hablar de temas, no soy experta en tema de psicología, el experto sería el psicólogo, pero es importante, desde la carrera se nos ha enseñado que los abogados debemos de tener una formación interdisciplinaria, ¿no? Y al juez se le ve como al perito de peritos, ¿no? Esa es una tradición que siempre hemos tenido. Yo creo que no tanto como perito de peritos, porque pues tenemos muchas limitaciones, pero sí tener una noción e idea de estas situaciones. ¿Por qué? Porque vamos en un momento dado a estimar dictámenes, a analizar declaraciones y tenemos que tener información que nos permita descifrar lo que está diciendo el perito. Porque si el juez no tiene esa información, no está comprendiendo lo que el perito le está diciendo. Y si no lo está comprendiendo, pues las decisiones que él va a tomar van a ser muy limitadas porque carece de la información suficiente para digerir, ¿no? Digerir todo lo que se le está proporcionando, ¿no? Entonces, nosotros, cuando tenemos infancia que tiene contacto con un procedimiento, ya sea penal, familiar, debemos de tener presente que tenemos que garantizar que ese contacto no lo revictimice. Esa es la primera idea que tenemos que tener, que ese contacto tiene que ser satisfactorio para poder restituirlo en sus derechos, ¿no? Y también tomar medidas adecuadas para facilitar su participación, y eso va a ser la diferencia. Si yo tomo una serie de medidas adecuadas, voy a propiciar que la participación del niño no solo no lo revictimice, sino que además me va a proporcionar información de calidad. Y al momento de que yo tengo información de calidad, voy a poder tomar mejores decisiones que a la vez se vean reflejadas en el interés superior del niño. Por eso esos 4 principios están íntimamente ligados para garantizar el pleno derecho de la infancia. Aquí también es necesario distinguir las formas en cómo la infancia puede intervenir. Puede intervenir como testigo, dando su opinión, que sería propiamente en un proceso familiar, ¿no? Cuando se tiene que discutir con quién se queda el niño, ¿no? O con quién va a vivir, ¿no? la infancia. Y también cuando son víctimas. Y creo que aquí hay que poner mayor énfasis cuando ellos son víctimas, ¿no? Y creo que es donde más voy a hacer aquí hincapié, ¿no? También debemos recordar una de las características de la infancia, que es la autonomía progresiva. Este principio a mí me queda muy, muy claro cuando, bueno, yo les comenté que soy mamá, ¿no? Cuando estamos muy pequeños, la dependencia respecto de un adulto es extrema. Dependes para sobrevivir, porque no puedes hacerte de alimentos, no puedes ir al baño, no puedes salir de la casa, necesitamos de papá, de mamá que nos acompañe de la mano, que nos brinde la protección necesaria y nos garantice precisamente la supervivencia. En la medida que la infancia va creciendo, pues va desarrollando más habilidades que le permiten ser un poco más independiente, ¿no? El niño ya gatea, camina y poco a poco va adquiriendo más habilidades. Eso es fundamental al momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque entre menos edad se tenga y menos habilidades haya adquirido, mayor será el acompañamiento que necesite. Y también, pues una vez cuando ya se tiene cierta edad, que a veces es lo que nosotros mayormente tenemos, cuando estamos hablando de adolescentes de 16, 17 años, que a pesar de que ya tienen un poco más de independencia, no por ello requieren del apoyo. Y aquí la Convención sobre los Derechos del Niño establece la figura de la representación y habla de 3 niveles de representación: la originaria, la de coadyuvancia y la de suplencia. Si se dan cuenta, viene así como que en niveles de intensidad.
En mi caso, como jueza, siempre que se ve involucrada la infancia como víctima, le doy intervención a la PRODENAO, ¿no? La Procuraduría de los Defensores de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Oaxaca. ¿Esto para qué? Precisamente teniendo en cuenta este principio de autonomía progresiva que va a requerir el acompañamiento de un adulto para poder ejercer sus derechos. Y creo que esto lo entendemos si vemos que pues, no se tiene la independencia económica para poder decidir ir a presentar una denuncia, ir y recabar información para justificar su dicho, incluso, no sé, para poder realizar algunas otras gestiones que el proceso mismo requeriría. Por eso, además de que como víctima tendría derecho a contar con un asesor jurídico, tiene que contar con un representante en coadyuvancia, que la finalidad es precisamente coadyuvar con los primeros obligados, que serían la red familiar, ¿no? Precisamente para tutelar de manera efectiva todos sus derechos, ¿no? Ese sería el punto que debemos de tener en consideración. Y también cuando hablamos de participación, la Convención nos dice que esta participación debe de ser informada, adecuada y que también tiene que haber una valoración adecuada. Y yo creo que aquí vamos a ir paso por paso. En cuanto a la información, tenemos que reconocer que la infancia también tiene la posibilidad de tomar decisiones, porque muchas veces quienes están tomando las decisiones son los adultos significativos o quienes representan sus intereses. Y a veces tenemos esa visión de decir, es que él no comprende. Sí comprende. Lo que pasa es que tú no eres capaz de hacerte entender. Aquí en la infancia debemos tener algo muy presente. Quien tiene que esforzarse por explicarse es el adulto. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que la infancia está en un proceso de desarrollo y esto tiene que ver con redes neuronales. No soy experta, pero pues así lo establece la doctrina, en que pues los desarrollos neuronales es un proceso que tiene que vivir el ser humano y no está a voluntad, ¿no? Es un proceso que se tiene que dar a través del tiempo, de experiencias que va uno viviendo. Y aquí creo que hay una parte que llama la atención, bueno, que me llamó la atención en su momento, es decir, cómo vamos construyendo nosotros esas redes neuronales. Y básicamente es a partir de las experiencias que vivimos. Nosotros muchas veces hemos escuchado de la estimulación temprana, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver por la forma en cómo se construye el pensamiento. Es decir, es a través de las experiencias propias que se van teniendo, ¿no? Y las diferentes facetas que atraviesa el ser humano para adquirir ese conocimiento. A mí, bueno, como madre me llamaba mucho la atención que al inicio el bebé todo lo lleva a la boca, ¿no? Porque es la forma en cómo él va aprendiendo a conocer el mundo, ¿no? La fase oral. Y van describiendo muchas situaciones. En alguna ocasión estaba yo tomando un curso a distancia y la experta, que era una psicóloga, nos ponía una imagen en la computadora y nos preguntaba qué era lo que veíamos. Y contestábamos en el chat. Y en ese momento yo contesté, y todos contestamos lo mismo, que eran dos personas abrazándose y dándose un beso. Y ya la psicóloga nos dijo, esta misma imagen, y la verdad me quedó muy, muy grabado, porque solamente así logras comprender la diferencia del pensamiento de la infancia y del adulto. Y me dice, realmente esta misma imagen se les ha puesto a niños de tales edades y lo que ellos ven son unos cisnes. Y yo dije, no es posible, no lo creo. Entonces estaba mi hija en casa, guardé la foto y hice el experimento, ¿no? Como todo abogado queremos experimentar, ¿no? Entonces le dije, oye, ven, ¿qué ves? ¡Ay, qué bonito! Un par de cisnes. ¡Wow! Entendí que lo que tú interpretas tiene que ver con la información que tienes en ese momento aquí, en tu cabeza. Claro. Y a edades muy tempranas no has desarrollado esas habilidades y que no están a voluntad. Y eso tiene sentido al momento de que nosotros, como jueces, vamos a analizar un hecho de agresión sexual a la infancia. ¿Por qué? Porque atendiendo al desarrollo que debería de tener un niño, no tendría por qué tener contacto con actividad sexual. Entonces, eso es un rasgo que debemos tener presente cuando un niño me aporta información detallada de actos que nosotros los adultos sabemos e interpretamos que son actos de naturaleza sexual. Desde ahí es un indicativo
de que algo está pasando con ese niño, que ese niño está siendo expuesto a actividad sexual que conforme a su edad no debería contar con esa información. Esa es una parte en cuanto al pensamiento. El uso del lenguaje sin duda tiene que ver. Y aquí es donde ellos hablan que reconociendo las limitantes que como operadores operadores jurídicos tenemos, que no tenemos una formación en psicología o incluso a lo mejor en comunicación con infancia, es deseable que quien tenga el contacto para obtener una información de calidad sea una persona formada con la visión de infancia y que cuente con las herramientas necesarias para hacer esa participación adecuada y para extraer la información necesaria que permita pues garantizarles el derecho de acceso a la justicia. Igual aquí hay otro parámetro de alguno de los cursos que en su momento tomé, porque también creo que tengo cierto especial enfoque en la infancia. Precisamente creo que por algo, ¿no? También por el tema de a veces de ser mamá, como que sientes la necesidad de poder comprender, ¿no? También nos decía que muchas veces hay un uso indiscriminado por parte de los operadores jurídicos de muñecos anatómicos. No sé si les ha tocado, que cuando va a haber una narrativa de infancia, muñecos anatómicos o una habitación sumamente con juegos y muy estimulada. Sí, exacto. Y es lo que dice, no, si queremos utilizar figuras que han sido desarrolladas en distintas áreas como lo es la psicología, debemos de saber y comprender por qué fueron diseñadas. El uso de muñecos anatómicos tiene que ser valorado por el experto. Es decir, en este caso en particular, el niño puede o no expresarse, necesita alguna herramienta de apoyo, solamente así se va a utilizar muñecos anatómicos. ¿Por qué? Porque una de las características de la infancia es que se tiende al juego y el juego invita a fantasear, ¿no? Creo que ahí debemos de recordar. Claro. Yo recuerdo a mi hijo cuando jugaba con los muñequitos, hacía hasta efectos especiales, y, ¿no? Tiende a la imaginación. Entonces esto puede dar información confusa, ¿no? Otra de los temas es también que si no se hace una entrevista adecuada, hay información por expertos de que ciertas etapas de la vida del ser humano, y en específico las más tempranas, la mente como es tan moldeable, y que eso lo retoma también la psicología del testimonio, podemos llegar a insertar información que no corresponde a sus experiencias. ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que los niños mienten. No, es que tú estás desarrollando una técnica equivocada para obtener información. Si tú le estás haciendo una pregunta sugestiva que le sugiere, pues él te va a contestar en ese sentido. Es ahí la importancia de hacer esta diferenciación y por eso dice, para poder garantizar el acceso a la justicia de la infancia tiene que ser diferenciado y especializado, consciente que yo como jueza no tengo la formación para poder hacerlo, pero sí cuento con las herramientas para saber qué es lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? El apoyo de conocimiento experto, claro, que se pudiera ser un psicólogo y que en este caso no cualquier psicólogo, un psicólogo especializado precisamente en contacto con infancias que tienen problemas con el sistema de justicia, ¿no? Y esta es la situación. Lo demás creo que ya también hemos escuchado que tiene que ser adecuado en cuanto a los espacios, que no tenga contacto con el agresor, los tiempos de espera, los tiempos del niño que tiene asignado para alimento, para necesidades fisiológicas, que pues también el tiempo de atención, ¿no? Así como adulto me desespero cuando estoy en una sala de juicio esperando que la juez me termine y paso horas, ya estoy inquieto, pues mucho más razón con un niño, ¿no? Todas estas situaciones creo que como operadores jurídicos debemos de tener en cuenta. No sé si me sigo o quieren hacer algún paréntesis porque luego me apasiono y sigo hablando. No, la verdad es que es muy, muy bueno lo que usted está apuntalando porque todo esto, toda esta falta de perspectiva la vemos en la investigación de esos delitos a veces, ¿no? Siempre hablamos mal de la fiscalía, pero no es eso, ese no es el punto. El punto es que estos procesos de investigación también deben ser diferenciados respecto de la persona que va a querer que se le administre justicia. Entonces, al hacer una investigación que no tiene estos parámetros, que no te allegas de los expertos y que, como lo platicábamos antes de empezar,
quizá el juez no está ahí para ver qué se está haciendo, si se está haciendo bien o si se está haciendo mal, o si se está haciendo ocupando las técnicas que ya no son las adecuadas, pues podemos llegar al punto de que hemos visto en las noticias, en muchas redes sociales, que este juez absolvió a un violador, ¿no? O esta jueza dejó libre a fulanito, al que abusó a 10 niños. Y realmente son sensacionalistas estos títulos. Sin embargo, hay un tema técnico, completamente técnico y especializado de todos los fundamentos que usted nos está dando, que no se aplicaron, que no se llevaron a cabo, que se pasaron por alto, y como resultado tenemos pues esta absolución de una persona que quizá sí pudo haber sido responsable del delito, ¿no? Claro, además que los adultos literalmente somos adultocentristas. Pensamos que todas las personas se van a comportar conforme a nuestro conocimiento y a nuestra experiencia. Y a mí me gustó el comentario de que hay que entender que las infancias, los niños, niñas o adolescentes son sujetos de derecho, punto, así como los adultos. Sin embargo, muchas veces, y saliéndome no solo en el tema judicial, cuando un niño, una niña, un adolescente está en contacto con el sistema de justicia, sino incluso los mismos padres, muchas veces no llegan a comprender esta situación. Usted de igual forma hacía referencia a que no solo en materia penal, sino por ejemplo en materia familiar. Y me ha tocado escuchar donde los padres están peleando la guardia y la custodia, que es una situación que va a cambiar el estilo de vida de ese infante, y ni siquiera lo escuchan. Evitan a toda costa llegar a la escucha del niño o de la niña. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que genera un gasto para el erario, que probablemente pues son audiencias dilatorias en donde la carga de trabajo para los juzgadores es exorbitante. Sin embargo, repito, se basan en tu papá, tu mamá, llegan a un acuerdo cuando en qué momento le preguntamos al infante con quién quieres estar, con quién te sientes mejor, ¿no? Y entonces es una idea en donde muchas veces pues nos cuesta entenderlo. Usted también hacía referencia al tema de las sugestividades en cuanto a las infancias, ¿no? Si tú le preguntas algo de forma sugestiva, te va a contestar lo que tú quieres, porque no, en parte no tienen esa malicia del adulto, que por ejemplo cuando estamos contrainterrogando, el adulto sabe que la persona que es su contraparte le está haciendo preguntas pues para que caiga en un error, para manipular probablemente una respuesta, pero el niño y la niña no lo saben. Entonces incluso yo creo y siento, como muchos doctrinarios dicen, incluso Manzanero, que en el tema del contrainterrogatorio para niños, niñas y adolescentes no deberían permitirse las preguntas sugestivas, ¿no? Entonces es completamente cambiar el panorama y entender que el desarrollo, la vivencia y la forma de pensar es completamente distinta a la de nosotros como adultos, ¿no? Sí, creo que usted acaba de decir algo muy importante. Recordemos que el procedimiento penal en específico está diseñado y pensado en adultos. Quienes construimos las reglas, el lenguaje que se utiliza está diseñado y pensado para adultos. La infancia, ¿qué es lo que quiere? Requiere de una justicia adaptada y especializada. En mi caso, incluso la forma de cómo se lleva a cabo el examen, si así lo queremos ver, ¿no? Así como dicen, el examen de testigos o el examen de la víctima, tiene que ser distinto al de la infancia. ¿Por qué? Porque quien va a digerir, ¿no? O que quien va a facilitar la comunicación tiene que ser un experto. Y aquí creo que debemos también de tener presente las diversas formas como el experto, en el caso en particular el psicólogo, interviene con la infancia, ¿no? Puede intervenir como persona de acompañamiento, que la persona de acompañamiento precisamente busca facilitar, generar un ambiente que le permita estar en confort y propiciar su narrativa. Otro es cuando también esa persona va a analizar propiamente al niño y poder determinar si tiene una afectación a nivel psicológico. Y otra también es cuando el experto va a analizar la información, destacar algunos rasgos de credibilidad atendiendo precisamente a la edad y el proceso que tiene. En mi caso, me gusta que las preguntas las formulamos los abogados, porque también a veces los abogados no tenemos esa técnica para formular acorde al pensamiento del niño. Hacemos nuestras preguntas, las filtramos, ¿no? Porque si permitimos que se dé el objeción,
Desde ahí el niño dice, ¿qué? ¿La estoy regando? ¿Qué me equivoqué? Porque Sí, también ese es un se pensamiento de sienten la infancia. regañados, ¿no? Claro. Y luego cómo gritamos los abogados, ¿no? Objeción. Y el niño, o sea, Claro. pues puede llegar en un momento a entrar en cierto conflicto, ¿no? Entonces, las preguntas primero se hacen una especie de filtro entre ustedes, entre partes técnicas, y una vez que se han filtrado, es decir, yo acepto que estas preguntas se hagan por parte de la defensa y por parte del Ministerio Público, por asesor jurídico, se le entregan al experto, al psicólogo. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo al psicólogo? Yo necesito saber esta información. ¿Cómo se la vas a preguntar? Tú eres el Tú experto. dime. Exacto. Tú hazme mi cuestionario, ¿no? Exacto. Casi, Y casi. solamente así garantizamos Claro. el derecho de que sea precisamente especializada la participación de la infancia. Ese es en cuanto a tener información, ¿no? Y tenemos en cuenta también el tiempo. El tiempo, si lo sometemos, que muchas veces como abogados también es una técnica que tenemos, ¿no? Lo voy a cansar porque ya desde el... No, pues entonces como juez para eso estás, para decir, ok, espérate, aquí lo que tienes es distinto. No estás frente a Claro. un adulto, tengo que atender, pero el juez lo tiene que entender. Otro de los, y ahorita me viene a la mente, otro de los derechos que como imputado tienes es la defensa material, ¿no? Yo como Sí. imputado le puedo hacer preguntas directas. Cuando es infancia, no. Porque es el agresor. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo si permito? Y cómo es ahí vamos viendo que a pesar de que es un derecho, bueno, esa es mi opinión, protegido desde la Constitución, el derecho de defensa material, aquí hay un interés que tengo que tutelar, el de la infancia. Se colisionan los derechos, ¿no? Exacto. Y aquí sale vencedor el derecho de la infancia. Porque si yo estoy permitiendo, imaginemos que un agresor sexual le pregunte a su víctima, híjoles, creo que eso es traumático. Recientemente, bueno, no recientemente, hace unos meses, tuve una situación en donde llevan como testigo a una niña de escaso 8 años, y como ella, el proceso que acababa de vivir estaba muy, muy reciente, y le hace estábamos viendo de que ella hablaba lengua y quería ver si necesitaba el intérprete o que fuera en español. Cuando ella escucha la voz del hombre, o sea, hombre intérprete, y lo escucha en su lengua, la reacción de la niña fue sumamente ejemplificadora. Para ella fue algo que la movió de su zona en que estaba de estabilidad con la psicóloga. ¿Por qué? Porque la persona que había atacado al familiar hablaba su lengua materna. Entonces el recuerdo, o sea, detona su recuerdo. Claro. Y genera en ella una situación que la psicóloga en ese momento pudo atender, platicó con la niña y la niña dijo, yo quiero hablar en español, ¿no? O sea, vamos viendo cómo hay ciertos derechos que están diseñados para adultos. En este caso sería el expresarse en su lengua para garantizar, ¿no?, ese derecho Claro. que tiene. Pero la niña le generaba el conflicto el expresarse en su lengua por el recuerdo que ella tenía y asimilaba al evento traumático. Yo creo que todo esto tenemos que tener en cuenta, partiendo precisamente del pensamiento. Vamos a tener en cuenta también que la edad, sin duda, nos va a poder permitir tomar decisiones para determinar en qué casos sí, en qué casos no. La adolescencia, a pesar de que todos entran dentro del rango de infancia, la adolescencia es una etapa sumamente particular. Y creo que aquí últimamente he tenido más contacto. Ahorita tengo un hijo que está atravesando en esa edad. Y a pesar de que tengo vaga información, de repente me cuesta, ¿no? Me cuesta entender por el tipo de pensamiento. Yo ahora entiendo cuando dicen, ¿no?, que ellos sienten que todo lo pueden. Y es un pensamiento omnipotente y es propio del proceso de desarrollo, porque hay un proceso químico en su cerebro que le está bombardeando por sustancias que se sienten que lo pueden todo, la energía, no pueden dormir. Yo ahora lo entiendo porque lo he leído y tengo ahora la práctica de que los adolescentes tienen problemas para dormir de noche, pero tiene que ver con sustancias químicas de su cerebro que no le permite dormir. Entonces yo ya lo entiendo y lo permito. Antes era el conflicto, duérmete, y ya no está, porque no es un proceso a discreción. Y solo lo entiendes cuando ya tienes información que te permite tomar estas decisiones, ¿no? Y sin duda, como juzgadora, es necesario. Tuve un asunto de una agresión sexual en donde la defensa, me parece que cuestionaba el por qué la víctima había salido sola de noche a buscar
le digo, a reunirse con la persona. Eso solo lo entiendes en la adolescencia. A mí ahorita alguien me cita de noche, no salgo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo información que me permite medir riesgos. En la adolescencia no. En la adolescencia, porque los jóvenes pues son más propensos a tener ciertos accidentes, precisamente por este proceso. Y le decimos, ¿no? Oye, es que entiende que no mides el peligro. Sí, no mide el peligro. Y no porque no quiera, no tiene los mecanismos suficientes para poder hacerlo. Sí, incluso por eso hay un proceso especializado cuando es un niño, bueno, sobre todo un adolescente, el que realiza una conducta prohibida por la norma. Y muchas veces vemos en redes sociales o en comentarios de las personas que dicen, ¿y por qué es más beneficioso si se trata de un adolescente cuando ve lo que hizo? Ve la forma con la que lesionó, ve la forma con la que mató. Sí, sin embargo, la forma de analizar el hecho, la forma de reaccionar, los impulsos son completamente distintos a lo que un adulto. El adulto, y hay algunos que no lo pueden controlar, o sea, hay algunos que son bien impulsivos, pero tenemos más herramientas para poder determinar nuestro comportamiento, pero los adolescentes no. Es por eso que incluso existe este tipo de procedimiento especializado, pues, ¿no? Así es. Y otro de los aspectos que también tenemos que tener presente de infancia en contacto con la justicia es al momento de establecer la reparación del daño. La reparación del daño es otro punto que tiene que ser diferenciado. Y que tiene, a diferencia de un adulto, cuando tú fijas la reparación del daño, los daños, así por así decirlos, están perfectamente delimitados. En cambio, cuando hablamos de infancia, no. Y tenemos que ver en qué etapa está. Por ejemplo, en víctimas de agresiones sexuales, vamos a ver que vas a tener que reparar el daño en este momento. Pero como está en proceso de desarrollo, va a llegar un momento, que es la adolescencia, donde él va a adquirir un significado distinto de lo que vivenció. Y en ese momento va a requerir de una segunda intervención. Y va a tener una visión distinta cuando sea adulto y que ya procese esa información. Entonces, la reparación del daño tiene que ver con la proyección a futuro y el impacto diferenciado que va a tener la conducta que hoy estoy juzgando en su vida, ¿sí? Porque se trata de ser un ser humano en desarrollo. La reparación del daño tiene que ver todo eso con el proyecto de vida. ¿Cómo va a afectar esa conducta en el proyecto de vida de esa persona? A lo mejor, si es una víctima que estaba estudiando, que con motivo de la conducta dejó de estudiar, los temores que tendrá que enfrentar. Entonces, la reparación del daño tiene que hacer esa proyección. Y eso también es otro de los temas que como operadores jurídicos debemos tener presente, ¿no? El lenguaje que utilizamos al momento de redactar la sentencia. Porque muchas veces, como jueces, emitimos la sentencia. Esa sentencia normalmente está diseñada para operadores jurídicos. Y nos olvidamos de la infancia, que es el directamente interesado en saber qué fue lo que pasó en este proceso, en qué terminó, ¿no? ¿En qué terminó la historia? O sea, yo te fui a contar una historia y qué fin tuvo. Necesito comprenderla, ¿no? Entonces, esto aquí justifica, y creo que es uno de los aciertos que se tuvo también y que se manejó por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en hacer el formato de lecturas fáciles, ¿no? Y que es totalmente desformalizado. Y que muchas veces nosotros los adultos pudiéramos pensar, ay, el juez, no, pues es que así se le habla. Yo, por ejemplo, siempre les digo que el parámetro que tengo son mis hijos, ¿no? Que luego a veces me dicen, ya vas a empezar con tus palabras, ¿no? O sea, ¿y qué es eso? Y digo, si mi hijo, mi hija no me entiende, mucho menos lo va a hacer alguien más. Entonces, en alguna ocasión, como en 3 ocasiones, me tocó redactar sentencias en formato de lectura fácil y el filtro eran ellos. Y yo les decía, ¿me ayudas a leer? Y ella me decía, ¿qué entendiste? ¿No? O sea, sí, ¿qué entendiste? No, pues perfecto. O sea, si pasa ese filtro, ya la hice, claro, ¿no? A pesar de que no pase a lo mejor el filtro jurídico, porque el filtro jurídico tendrá su sentencia con los estándares que se requieren para pues, poder ser controlada por la comunidad jurídica. Yo creo, esa es una, a lo mejor ya hablando de otras categorías, pues sería un poco más complicado y bastante extenso el tema. Pues realmente creo que esta parte
del enfoque diferenciado cobra mucha relevancia, porque lo hemos platicado la maestra Paula y yo, incluso cuando se formula la imputación a cualquier persona que ni siquiera es abogado, y dice, y la clasificación jurídica y la forma de intervención y el grado de ejecución y el tipo penal y con esta agravante, y pues uno pues ahí va sacando, ¿no? Va diciendo, ok, que se refiere a esto, pero eso tiene un respaldo de muchos años de estudio, de estar en el calor de las audiencias para poderlo entender rápido. ¿Qué va a ser de una persona que no tiene ese acercamiento? Ahora, me pregunto, ¿qué será de una persona que conozca o que forme parte de la comunidad indígena? ¿Qué será de una persona que sea un adolescente? ¿Qué será de un niño? Entonces, me parece que mientras más vamos acercándonos a personas que pueden percibir la realidad de una manera más limitada que nosotros, se deben hacer más ajustes para que esa justicia llegue, para que esa persona diga, ok, pues sí me escuchó, esta señora me escuchó, ¿no? O este señor sí me escuchó, pues yo creo que no hice nada malo. Sin embargo, en nuestra mente, en nuestra cabeza, pues solo vamos, hacemos nuestro trabajo, tratamos, ¿no? Incluso pues yo he sido asesor jurídico en donde hay niñas menores, bueno, son niñas muy pequeñas, víctimas, y cómo le explicas qué es lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo le explicas de qué va la audiencia? ¿Cómo le explicas por qué estamos tantas horas en el Ministerio Público? ¿O por qué le dijeron o se puso a llorar y no pudo y mañana vamos a volver otra vez a ese lugar que no le gusta? Si uno como adulto, con todos sus vicios, y no me refiero al alcohol y esas cosas, ¿no? Con todas esas cosas que ya ha vivido, que lo han moldeado bien o mal, pues es un poco impactante, pues un niño, una niña, un adolescente, pues el impacto es el doble, el triple, ¿no? Sí, los sistemas de justicia son técnicos, porque obviamente estamos hablando de un contacto con una norma y habría que verificar si el hecho que se está estableciendo pues justamente es el que está previsto en la norma. Es técnico. Sin embargo, a veces olvidamos que cuando estamos en un proceso penal, esto significa, y digo, también puede ser incluso en un proceso familiar, que hay dos personas, dos seres humanos, independientemente de que tengan estudios, de que no tengan estudios, de que sean comerciantes, de que hagan con su vida lo que les parezca, que están en un conflicto. Y entonces el proceso tendría que ser para que ellos lo entiendan, y más cuando hay infancias. De igual forma, yo creo que algo que resulta ser un problema es cómo inmiscuimos al infante al proceso en días hábiles, en horas hábiles, cuando lo sacas de la escuela para que vaya a declarar de cómo fue incluso abusado, ¿no? Abusada, de cómo incluso le vas a decir, hoy no vas a ir a natación, hoy no vas a ir, no sé, a pintar porque tienes que ir a una audiencia. Completamente rompe con su rutina de vida y eso hace un poco más traumático y estresante para el niño, para la niña o incluso para el adolescente. Entonces es lo que deberíamos comenzar a entender, y por eso le agradecemos muchísimo el hecho de que traiga este tema sobre la mesa, porque repito, no solo es para los operadores del sistema de justicia independientemente de la materia, sino incluso para los mismos padres, para las madres, para todas las personas que tienen contacto con estas infancias, ¿no? Sí, acaban de tocar un tema que es súper importante y que ya también lo desarrolló la Corte Interamericana, ¿no? En la famosa sentencia Angulo Lozada contra Bolivia, que habla de la neutralidad empática. Y es precisamente esto en un resumen, ¿no? Es decir, que el operador, y operador digo no solo el juez, fiscales, defensores, asesores jurídicos, todos, ¿no? Tengamos esa situación y no perder de vista que el derecho tiene una función social. Y creo que esa la estamos perdiendo. Ya los abogados tenemos las herramientas necesarias para poder determinar cuándo una conducta es delictiva o no. Pero ahora el reto creo que nos enfrentamos es cómo hacerlo en lenguaje ciudadano, que al que va dirigido lo entienda, lo comprenda. Y creo que ese es el reto, ¿no? Ese es el reto que tenemos todos los operadores jurídicos, de esforzarnos que quien va a sufrir la determinación, porque lo sufre tanto la víctima como el imputado, porque claro, si es una sentencia absolutoria, claro que lo sufre la víctima, si es una condenatoria, lo sufre el imputado, ¿no? Porque claro, pues estamos hablando de sanciones que tienen que ver con penas
corporales, Claro. ¿no? Sí. Entonces, y que cambian vidas. Yo creo que eso es el reto y que tenemos que hacer mucho trabajo todos los operadores, ¿no? ¿Cuáles considera usted que podrían ser las alternativas o las posibles soluciones o rutas para empezar a formar un sistema de justicia integral con este tipo de enfoques, con esta interseccionalidad? Fíjese que yo considero que tenemos que apostar primero a esa empatía, desde ahí, desde los operadores, de ir viendo que no todos los casos son iguales, que cuando tenemos involucrados grupos vulnerables, tenemos que ser sensibles. A mí hay algo que me funciona, ¿no? En cuanto al trato, porque muchas veces tiene que ver con el trato, ¿no? ¿Cómo trato a la persona? Y esto es básico, trata como quisieras que te tratara. En el caso de infancia, ¿cómo quisiera yo que trataran a mis hijos si ellos fueran las víctimas? ¿No? ¿Cómo quisiera yo en el caso de adultos mayores? Bueno, ese es otro tema que no me viene al caso, pero sí me gusta a veces tocarlo porque conforme vamos, así le digo, así como la infancia, conforme va creciendo, va adquiriendo habilidades, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo habilidades. Y ahora sí que los adultos jóvenes, cada vez tenemos menos paciencia con los adultos mayores. Porque dice, ya te lo dije una vez, ya te lo repetí. ¿Por qué hablas tan lento? ¿Por qué? Y vamos viendo cómo también ellos son un sector vulnerable. Claro. Cuando hablan una lengua materna, definitivamente es una barrera de lenguaje que tenemos. Y tenemos que ser empáticos, tenemos que, en mi caso, trato, a pesar de que, como les digo, ellos no tienen la culpa de que si la juez tuvo una jornada espantosa, si le duele la cabeza, si no ha comido. Y yo a veces es lo que digo, ¿no? O sea, la diferencia en el trato. Yo creo que ahí sería el primero, el trato, tener esa empatía de que no todos hemos tenido la fortuna de aprender a leer, a escribir, tener acceso a la información. Claro. La información hoy en día es poderosa, pero no todas la tienen. Yo, por ejemplo, trabajo en una comunidad donde hay comunidades indígenas, comunidades muy marginadas, que sin duda representan, creo que un doble o triple reto para poder garantizarles el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Creo que antes de entrar al programa platicábamos, ¿no? Queremos aplicar figuras que están diseñadas para una sociedad donde el nivel es distinto. Oaxaca, la realidad que vivimos es tremenda. Tenemos diversidad cultural, tenemos comunidades muy alejadas, entonces Claro. no es lo mismo administrar justicia en una región que en otra región o incluso en los mismos valles centrales, ¿no? Yo creo que el primer paso es eso, ¿no? Tener conocimiento, tener esa empatía, porque las leyes van a ser las mismas. Lo que va a hacer la diferencia es el enfoque que el operador jurídico le dé a esas leyes. Eso es lo único que tenemos de diferencia, porque tenemos un código nacional, pero no es la misma realidad que vivimos en Guadalajara, en Monterrey, en el norte, donde el poder económico y el desarrollo es distinto a lo que vivimos el sureste. Sí, porque incluso platicábamos, digo, yo he tenido clientes que pues están en la sierra de Oaxaca y luego yo hace tiempo decía, bueno, te marco como estoy en audiencia, te marco a las 6. No, pero es que a esa hora ya ni hay luz, a esa hora ya ni hay señal, o a esa hora ya llueve y nos vamos a quedar incomunicados 2 días. Y yo dije, o sea, eso pasa. O sea, en mi ignorancia, en mi terrible ignorancia, y al creer que del privilegio que tenemos de vivir en la ciudad, no se va a vivir allá. Entonces, cuando empezamos a entender, nos vamos a dar una vuelta por ahí y entendemos que el contexto es completamente distinto y limitado, impone barreras dificilísimas, incluso para ejercer nuestro propio trabajo, cual sea la función. Exactamente. Sí, y entender que hay realidades distintas. Y yo quisiera hacerle una última pregunta, porque este programa, pues, incluso el eslogan, ¿no? Es que va dirigido, pues, a abogados penalistas, en su caso, ministerios públicos, jueces, juezas, magistrados, todos los operadores del sistema. ¿Cuáles son las lecturas obligatorias para poder comprender el tema que nos trae aquí a reunirnos? Infancias en contacto con los sistemas de justicia. Ok, pregunta súper complicada. De entrada, yo creo que la Convención sobre los Derechos del Niño y las 25, si me equivoco, no sé, son 25 observaciones donde se desarrollan,
A mí me gusta, bueno, ahorita actualmente la sentencia de la Corte Interamericana que les dije de Angulo Lozada. Hay un libro que no recuerdo, creo que se llama Psicología del Testimonio Infantil, me parece, pero si no yo se los dejo el título, que es donde habla precisamente de esta diferencia al momento de la entrevista, ¿no? De la entrevista y de los mecanismos que utilizamos para poder extraer información. Tengo también una revista que habla, en casos muy particular, en testimonios de infancias de agresiones sexuales. Hablo de esto porque la realidad es esta. La mayor incidencia de delitos de agresiones sexuales, las víctimas es la infancia. Entonces, es esa parte, ¿no? De decir el trato diferenciado y pues ayuda mucho saber cómo abordar, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema probatorio es súper complicado y limitado. Entonces, yo me quedaría con esas a reserva de que yo les pase los nombres. No soy muy dado de aprenderme todos los nombres, ¿no? Bueno, aquí en México también, creo que sí es obligatorio, sí es cierto, se me estaba pasando. El protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, bueno, es que va de la mano también. El protocolo para juzgar con perspectiva de género, que tiene que ver, porque hay otra de las situaciones que muchas veces se da, que es la interseccionalidad, que está determinada por el género y por la edad. Entonces, claro, también hacer como ese impacto diferenciado que tiene cuando se es... Como que van en paralelo, ¿no? Sí, y si a eso le sumamos el tema de discapacidad, yo creo que diría que todos los protocolos en cuanto a juzgar con perspectiva de infancia, con perspectiva de género, con perspectiva de interculturalidad, con perspectiva de discapacidad. Creo que ese es otro de los temas también que sin duda cada día va abonando, como le digo, a ser mucho más larga la brecha al momento de acceder a la justicia, cuando hablamos de infancia, que se junta el género, el pertenecer a una comunidad indígena y el tener una discapacidad. Sin duda, creo que son retos bastante grandes. Las categorías sospechosas que denominó la Corte, que ahorita ya ese nombre está como que de miedo, ¿no? Sí. En ese entonces estuvo muy bien, pero ojalá y eso ya también cambie porque... Pues sí, está muy sospechoso eso, esa definición. Ajá. Maestra, ha sido un gusto estar aquí con usted, que nos haya brindado de su conocimiento, de su tiempo, que haya tenido esa disposición. Tenemos la intención, como lo habíamos platicado, de que pues a los candidatos, a quienes tienen esa ímpetu por hacer un mejor sistema de justicia, los puedan conocer, puedan saber cuál es su formación, puedan saber cuál es esa área de expertise y que pues no vienen a improvisar. Hay personas muy preparadas, hay personas con una trayectoria que les respalda y que viven la administración de la justicia día con día. De nuestra parte, pues, o al menos de la mía, nada más que agradecerle su tiempo y su espacio. De igual forma, maestra, si nos puede ayudar con sus redes sociales para que las personas que nos están observando puedan buscarla y seguirla. Ok, me aparezco en Facebook, TikTok, Instagram, bajo el nombre de Rocío Chong V, ¿no? Que serían la abreviación de mi nombre completo. Y la verdad, agradecida con ustedes porque sin duda esto es un proceso histórico. La ciudadanía tiene derecho a contar con información para participar de manera informada y como ustedes lo dicen, que vean que los que estamos participando, bueno, en mi caso no soy una candidata improvisada, tengo una trayectoria judicial, y también tengo formación académica y sobre todo pues también tengo experiencia en el tema de la administración de justicia. Muchísimas gracias. Gracias a usted y pues mucho éxito en su candidatura. Y gracias. Eso fue de Penalista a Penalista.